Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en nuestro evento Invested Digital Summit para Latinoamérica. Soy Juan Sebastián Restrepo, gerente de inversiones para el Fondo de Pensiones y la Aseguradora en Colombia, y lidero también toda la innovación en nuestra plataforma de inversiones. Y para comenzar, definitivamente el mundo actual está cambiando a la velocidad de la innovación. Está transformando nuestras vidas con la adopción de nuevas tecnologías que están pasando cada vez más rápido y liderando un cambio exponencial a nivel global. De hecho, la pandemia aceleró incluso más las transformaciones tecnológicas que en muchos casos habrían tardado décadas. Gracias. Podría listar incluso las más evidentes, como son trabajo remoto, comercio electrónico, que se ha disparado recientemente con toda la pandemia, e incluso la educación, entre muchas otras más. Pero la tecnología está llegando y transformando nuestras vidas, que van incluso a muchos lugares que no habíamos pensado. Estas transformaciones se están dando de forma acelerada. De hecho, la tecnología está tomando mucho menos tiempo en alcanzar muchas personas. Por ejemplo, la televisión alcanzó 26 años en llegar a casi el 25% de la población en Estados Unidos. Los computadores tardaron 16 años en alcanzar ese 25% de la población. A Facebook le tardó solo 4 años. Y recientemente, con la pandemia, Disney Plus en 5 meses alcanzó lo que Netflix le tardó años y fue a alcanzar 50 millones de usuarios. Todas estas transformaciones tecnológicas se están dando a una velocidad acelerada y la pandemia definitivamente ha sido el motor que ha dado mayor tracción. Y para esto, definitivamente tenemos un panel de primer nivel el día de hoy, en donde vamos a hablar de todas estas megatendencias de tecnología, donde vamos a hablar hacia dónde va el mundo. Y para esto, quisiera invitar a cada uno de ellos a que se presente y nos cuente brevemente de su experiencia. Y Borja, te invito ahora que nos inicies tu presentación. Estás basado en Zurich, en Suiza, y un gusto tenerte acá. Adelante. Correcto. Hola, buenos días. Un placer poder compartir este panel con vosotros, con Scandia y con todos vuestros clientes. Buenos días a todos. Yo aquí estoy en la noche ya, con todos dormidos alrededor y oscuridad. Pero presentarme brevemente, mi nombre es Borja Aparicio, llevo más de 16 años en la industria, en el mundo financiero y en el mundo de la banca, y actualmente estoy trabajando en Credit Suisse, en Suiza, y soy la persona responsable del equipo de asesoramiento de inversiones para clientes de banca privada de la región de Pacto Andino y para clientes multifamily offices para toda Latinoamérica. El objetivo principal es poder compartir con todos vosotros las supertendencias de Credit Suisse y más en concreto una de ellas que es la tecnología al servicio de los humanos. Gracias, Borja. Le doy la palabra a Pedro, por supuesto, para que también nos cuente un poco de su background. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Juanse, y a todo el equipo de Scandia. Mi nombre es Pedro Palandrani, Research Analyst en GlobalX ETFs. Somos una compañía de ETFs o fondos cotizados de inversión y nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Hoy por hoy manejamos más de 15.000 millones de dólares en Assets Under Management y una gran parte de estos activos viene de nuestros fondos de inversión temática, que están muy relacionados con el área de tecnología y los cambios en los hábitos de los consumidores. Y en esta área somos líderes a nivel mundial con el número de ETFs temáticos más grande en los Estados Unidos y también a nivel mundial, ya que hoy por hoy contamos con 23 fondos temáticos de ETFs, incluyendo el área de fintech, incluyendo el área de robótica, incluyendo el área de inteligencia artificial, también el área de videojuegos. Todos estos temas emergentes que sin duda alguna están transformando nuestra economía y estoy seguro que hoy vamos a estar hablando un poco más de eso. Gracias, Pedro. Hi, Jeff.
can you please introduce yourself to the audience? Absolutely, and as I mentioned to you in our prep calls, Yo les apologies mencioné that my Spanish is anteriormente, far too rusty. qué pena que mi español no es muy bueno y Thank you for quisiera poder having me, hablar en despite the español. fact that I Gracias talk por in English. invitarme. My name is Jeff Spiegel. Yo soy I Jeff lead Spiegel, iShare's Megatrend yo soy el ETF director business. So de iShare, director we are, the en world's Megatrend largest International asset manager, ETF. roughly Somos, $8 trillion assets under tenemos management, más o menos and un trillón likewise, en the manejos de largest thematic, activos y investment tenemos manager in the world as la well. mayoría de So gestión in my en role activos. here, Entonces, I mi lead rol our acá, international ETF yo businesses, lidero our los sector negocios ETF businesses, ETFs o and los de obviously the one we're gonna talk sectores. about today, our De esto Megatrend, vamos a hablar hoy business, y which is principalmente son los fastest growing negocios de category of megatendencias. ETFs, one of the fastest Una areas de las growing, áreas más rápidas because de we're just seeing evolución such en este explosive momento porque vemos performance, un desempeño and tan interest on the part of explosivo en investors interés de to really parte de los own the areas that inversionistas are para poder relatable and tener intuitive to las them, as the áreas world que is son changing all around them. intuitivas para ellos y así como es el mundo Thanks, alrededor Jeff. nuestro. Bueno, y para comenzar con nuestro panel, definitivamente, y me parece importante hablar de hacia dónde va el mundo, y para hablar de tecnología tenemos que hablar de megatendencias. Y para eso quisiera, Borja, preguntarte, cuéntanos qué son las megatendencias y por qué son relevantes para los inversionistas. Y también, y esta pregunta iría para todos, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas principales megatendencias a nivel global? Sí, perfecto. Un gusto abrir el panel con esta pregunta. En Credit Suisse tenemos el marco de supertendencias porque creemos que es muy difícil, casi diría imposible, predecir el mercado en la próxima semana, en el próximo mes, incluso en el próximo trimestre. Sin embargo, a largo plazo es posible anticipar cambios significativos en nuestra sociedad e invertir en esos temas, esas supertendencias. Con las supertendencias lo que buscamos son cambios estructurales en nuestra sociedad que deberían cambiar nuestra forma de vida durante muchos años y décadas a venir. Al invertir de esta manera evitamos enfocarnos en la volatilidad de corto plazo del mercado y nos enfocamos en las fuerzas estructurales de cambio a largo plazo, tanto en nuestra sociedad como en temas de seguridad y protección, en temas de automatización, mayor productividad, mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mayor alfabetización, cambios demográficos, etc. Entonces, las supertendencias de verdad son cambios sociales que evolucionan a lo largo del tiempo y para los cuales vemos tendencias de largo plazo. Nuestro marco es enfocarnos en estas tendencias e invertir con un horizonte temporal de 5 a 10 años en empresas y compañías que tienen un enfoque puro. Es decir, que tienen la mayoría de su negocio alineado con cada uno de estos temas. En Credit Suisse introdujimos estas supertendencias hace ya más de 3 años, en 2017. Fuimos uno de los primeros en hacerlo y el objetivo de crear este marco de referencia para las inversiones temáticas era precisamente tener esas compañías de alta convicción y de largo plazo. Inicialmente establecimos 5 supertendencias. La primera de ellas es sociedades preocupadas, capitalismo inclusivo. La segunda es infraestructura, cerrando la brecha. La tercera, y es en la que vamos a enfocarnos hoy, es tecnología al servicio de los humanos. La cuarta es economía plateada, que es invirtiendo para una población cada vez más anciana. Y la quinta es los valores de los millennials. Esta quinta tiene cierta correlación con la supertendencia de tecnología. Por tanto, estas supertendencias que se definieron ya en 2017 siguen siendo a día de hoy todavía sumamente pertinentes, todas ellas, precisamente por ese concepto de medio y largo plazo que tienen todas ellas. Sin embargo, los temas claves sociales, políticos, económicos, incluso ambientales que tocan cada una de estas supertendencias varían y evolucionan continuamente. Y es por ello que estas supertendencias no son estáticas. Estas supertendencias evolucionan a lo largo del tiempo y las vamos revisando anualmente. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, que estabas mencionando tú antes, Juan Sebastián. Con esta pandemia lo que hemos visto probablemente es un punto de inflexión en todas nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero no solo hoy, sino de cara al futuro. Y estas supertendencias también
abordan las áreas que podrían beneficiarse de estos cambios que está provocando este brote. En la última edición de este mismo año, 2020, hemos introducido una nueva y sexta supertendencia que es llamada cambio climático y la razón es que creemos que hay razones convincentes para invertir en empresas que contribuyen de manera eficaz a la transición hacia una economía global menos intensiva en carbono. Por tanto, hablando de estas supertendencias, tomemos, por ejemplo, la supertendencia, la primera que he mencionado, de sociedades enojadas, mundo multipolar. Esto inicialmente se llamó así, esto ha ido evolucionando hacia sociedades preocupadas, capitalismo inclusivo, y van evolucionando, al igual que todas ellas, en base a los cambios sociales que vamos viviendo. En esta supertendencia en concreto, el descontento de la población se provocó inicialmente una reacción que buscaba proteger los intereses nacionales, algo que sigue siendo muy grande en todo el mundo. Pero estamos observando, con ayuda de un nuevo índice que hemos creado en Credit Suisse, que el enfado está disminuyendo o aumentando. Lo vamos midiendo con este índice. Y el resultado es que, si bien está bajando en algunos países, está aumentando en un número creciente de ellos. Por lo tanto, es probable que esto siga influyendo en las decisiones tanto políticas como económicas y en las tendencias comerciales. Encontramos que la frustración de la población está relacionada con temas nacionales, en particular con la desigualdad, mucho más que con los temas internacionales. La pandemia ha hecho que tengamos aún más claro que antes que las verdaderas amenazas tienen cierto carácter internacional y requieren una cooperación multilateral. El enojo inicial que veíamos hace 3 años, a día de hoy ha mutado hacia una preocupación más que un enfado. Y el proteccionismo, por supuesto, no ha desaparecido. De hecho, los inversionistas vamos a seguir todos muy de cerca las relaciones entre Estados Unidos y China una vez que se haya superado la pandemia. Va a ser un proceso largo y va a ser complicado. Los principales problemas de los ciudadanos en todo el mundo, vivienda asequible, educación, atención a la salud, seguridad individual, financiación de la vejez, acceso a empleo, todo ello requiere de transformaciones que son cada vez más rápidas, precisamente porque la tecnología cada vez influye más en todas ellas. Y esto va a dejar en segundo plano muchas prioridades públicas actuales, que a medida que pase el tiempo van a ir cambiando. Otra supertendencia que me gustaría mencionar también, y también es importante, es el de la economía plateada, invertir en el cambio demográfico. Es el tema más defensivo de nuestras 6 supertendencias y a día de hoy no ha perdido actualidad. De hecho, el envejecimiento de la población es un fenómeno conocido para todos y es probable que siga impulsando durante muchos años las oportunidades de inversión y el rendimiento de las mismas. Sin embargo, el envejecimiento de la población, especialmente en mercados emergentes, se va a producir a una velocidad que la mayoría de estos países no han reconocido aún. De aquí a 2050, 2/3, que se dice pronto, de la población mayor va a estar en Asia. Algo que quizás ninguno habríamos pensando que Asia precisamente era el país emergente que venía con muchísima población joven. Es algo bastante sorprendente. Pero es una región que en ningún caso está preparada en términos de servicios para aceptar estos 2/3 de la población mundial envejecida. Otro de los puntos que me gustaría mencionar también en estas supertendencias como introducción al panel es el de los valores de los millennials. Los millennials, la generación Z, han promovido y han impulsado una forma más sostenible de hacer negocios, hasta el punto de que creemos que han alcanzado un punto de inflexión en las respuestas que la sociedad en general, incluidos los gobiernos, consumidores, empresas, están dando al cambio climático. Por eso, esta sexta supertendencia la hemos incluido, en la cual las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre son las que más contribuyen al calentamiento global y los expertos prevén un aumento significativo en inundaciones, sequías, incendios, tormentas, a medida que ese calentamiento se vaya produciendo en mayor medida. Creemos que es conveniente invertir en empresas que contribuyen eficazmente a la transición hacia una economía mundial menos intensiva en carbono.
hay sectores clave para aprovecharse de ellos. La generación de energía y fuentes de energía fósil obviamente no están en ese enfoque y sí que lo están en transporte eficiente, producción agrícola y alimentaria eficiente, que probablemente van a ser tendencias futuras adicionales a los de tecnología que hemos mencionado y en los que tecnología también va a formar una parte importante. Infraestructuras, otra supertendencia importante. Creemos que el gasto en infraestructuras está a punto de entrar en una fase de expansión importante no vista en décadas. Las brechas están en todas partes, ya que las viejas economías luchan por afrontar tanto las existentes como las nuevas necesidades y al mismo tiempo las nuevas economías siguen urbanizándose a un paso acelerado. La expectativa de tasas de interés bajas, incluso negativas en algunas regiones, como sabéis todos, durante un periodo prolongado debería proporcionar un estímulo importante para esta supertendencia también de infraestructura. Con respecto a la tecnología, la constante innovación, los retos que han traído consigo la crisis del coronavirus siguen convirtiendo la tecnología en un sector atractivo para todos. Seguimos creyendo que los factores que impulsan este tema de inversión, tanto en términos de demanda como de progreso tecnológico, siguen siendo muy poderosos y deberían beneficiar en los próximos años a las empresas dentro de nuestras áreas de enfoque en la supertendencia tecnología al servicio del hombre. Por ejemplo, Edge Computing está abriendo nuevas fronteras a la digitalización y a todas las aplicaciones relacionadas con la digitalización. Y finalmente, volviendo un poco a nuestra supertendencia de valores de millennials, mantenemos un fuerte enfoque en el consumo responsable, en los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, lo que se viene a llamar a día de hoy ESG, y con la salud, que también es una prioridad en todas las prioridades de los millennials. Estamos presenciando el ascenso del interés en comida saludable y sostenible. Por eso incluimos el tema, junto con la transición a una economía circular, en esta supertendencia de valores de los millennials. Más allá de la búsqueda de objetivos financieros, en Credit Suisse seguimos creyendo que las supertendencias proporcionan una sólida fórmula para todos los inversores para lograr un impacto social positivo al mismo tiempo que se consiguen inversiones más rentables que la media. Y eso se hace con un enfoque temático, como antes comentaba Pedro, en el cual Credit Suisse también es líder más bien en el lado de gestión activa y donde estamos orientados fundamentalmente a las necesidades y tendencias de la sociedad. Gracias, Borja. Y pasaría la palabra un poco también para que Pedro nos cuente un poco de esas megatendencias que estás viendo desde GlobalX, un poco también tu perspectiva en este punto. Sí, claro, Juanse. Sin duda alguna compartimos mucho la idea de lo que nos hablaba Borja, esa idea de que megatendencias son cambios estructurales de largo plazo en nuestra economía y que son prácticamente imposibles de detener en este momento. Porque, y aquí es donde entra ese concepto de inversión temática, ¿cierto? Prácticamente invertir en temas representa el proceso de identificar esas tendencias estructurales que están transformando nuestra economía, bien sea a través de la tecnología disruptiva, que es una de estas megatendencias, también a través del cambio en los hábitos de los consumidores, tecnologías como, o cambios en los hábitos de consumidores como el e-commerce, como los millennials, esa tendencia que también destacaba Borja. Y la última megatendencia dentro de esas tres categorías, quizás destacaríamos el ámbito físico, lo que es el cambio en la infraestructura, el cambio climático de igual manera. Y nosotros tratamos de identificar todos esos cambios estructurales y luego identificar a las compañías que están posicionadas para capitalizar en esas tendencias. Y antes de entrar un poquito en detalle, creo que es importante entender que los sectores más afectados a raíz de la pandemia del COVID-19 han sido los sectores tradicionales de la economía. Por ejemplo, el sector tradicional de la energía se ha visto afectado por la caída rápida de los precios del petróleo. El sector financiero también se ha visto afectado por la caída de las tasas de interés y así sucesivamente. También lo vimos en el área de retail o minoristas, donde vimos que todas estas compañías se vieron afectadas a medida que las compras pasaron de ser en persona
online, en el comercio electrónico. Sin embargo, las compañías que son consideradas dentro del área temática, que incluso antes de la pandemia estaban transformando todos estos sectores tradicionales, vemos que se están beneficiando y emergiendo como posiblemente una de las mejores estrategias de inversión en el año 2020 y quizás lo continúen haciendo en el año 2021. Tecnologías como la computación en la nube, videojuegos, el comercio electrónico o e-commerce que mencionaba antes son unas de estas tendencias que están acelerando en adopción, y muchas de estas nuevas tendencias sin duda alguna se van a quedar con nosotros. Una que quisiera quizás tocar un poco más en detalle porque toca muchas de estas áreas es la evolución de la inteligencia artificial, ya que esta tecnología converge con muchos temas en el área de robótica, por ejemplo, donde hoy por hoy los robots pueden realizar tareas que eran impensables solo hace un par de años. También en el tema de vehículos autónomos, donde, por ejemplo, vimos recientemente aquí en Estados Unidos, en el estado de Arizona, que Waymo, que es una sucursal de Google en el área de vehículos autónomos, ya permite a cualquier persona usar vehículos autónomos para el traslado desde el punto A a punto B, muy similar a lo que hacemos nosotros con Uber y Lyft, pero en este caso el carro se maneja solo, no hay ningún conductor. La inteligencia artificial también está jugando un papel muy importante en el área de la salud, donde vimos que el genoma del virus del COVID fue identificado en menos de 10 días a través del proceso de secuenciación genómica, que es básicamente el proceso de identificar la secuencia o el orden completo del ADN en un organismo vivo, y por supuesto el COVID siendo un organismo vivo. Y para poner esto en contexto un poco, el virus SARS, que ocurrió en el año 2003, tomó alrededor de 70 días en identificarlo. Es decir, la inteligencia artificial nos permitió conocer un poco más del virus 2 meses antes de lo que ocurrió en una fecha anterior. E incluso en el área de fintech, que espero que en el siguiente punto podamos hablar un poco más de esto, la inteligencia artificial se está utilizando para emitir pólizas de seguro, por ejemplo, en seguros, en el área de seguros. Estos algoritmos ahora son capaces de medir el riesgo de pólizas de seguro y poder personalizar diferentes pólizas para diferentes personas. Y como puedes ver, de verdad que hay muchos cambios hoy por hoy en nuestra economía y ojalá podamos entrar un poco más en detalles en estos temas. Gracias, Pedro. Jeff, please, could you from your perspective, what are the main global trends, global mega trends in the world? Sí, por supuesto. Pienso que ya escucharon varias de ellas de mis colegas y estoy de acuerdo con la mayoría de lo que ellos ya mencionaron. Se identifican 5 megatendencias. Lo que es importante cuando pensamos a este respecto es la idea del crecimiento a largo plazo estructural. Entonces, tenemos en estas categorías de megatendencias en inversión y lo que vemos es que la mayor es full stack. Estaba creciendo 50% al año durante los últimos 5 años. Estamos hablando de 100%. Solamente en el curso de este año. El desafío, por supuesto, es que mientras que muchos hablan acerca de los cambios estructurales, desafortunadamente algunas de las estrategias que nosotros vemos como que se han desvanecido, cíclicas, es lo que se denomina. Así como otros colegas dijeron, iShares, nosotros nos queremos enfocar en lo estructural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algo cíclico sube, así como cuando. Eso significa que tomarle tiempo es muy importante. En el momento que uno entra o sale en este tipo de inversiones es crítico. La belleza de la inversión estructural es que es en años y no décadas. Entonces, en el momento en que se compra, en el momento en que se vende, eso es de menos importancia. Entonces, nuestro compromiso con iShares es entregar ese tipo de oportunidad. Utilizamos 5 guías. Similar a lo que ustedes ya escucharon. La primera es en la tecnología, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, datos y redes. También demografía, la población mayor, genoma, todo lo que tiene que ver con genomas, urbanización
urbanización, eso también lo que se habló con respecto a la infraestructura. La cuarta, el cambio climático, y la quinta es los mercados emergentes en los que hay consumidores de clase media. Bueno, muchas personas van a entrar a la clase media en la próxima década. Entonces, estas son las 5 en las que principalmente nos enfocamos. Y es invertir en diferentes sectores globalmente y pensar en esto a largo plazo versus algo que sea a corto plazo y cíclico. Entonces, queremos que esta inversión sea a largo plazo y que sea realmente estructurada. Thanks, Jeff. Y definitivamente lo que vemos es, hay una confluencia de factores. Al final la tecnología está de la mano de todas estas megatendencias. Y para entrar más al detalle al panel de innovación y transformación, definitivamente el mundo está cambiando a la velocidad de la innovación. Eso es un statement que está aquí para quedarse. El mundo está dando transformaciones importantes. Y Pedro, quisiera hablar contigo un poco, que nos cuentes, quisiera explorar contigo un poco principalmente el tema de FinTech. Principalmente en Scandia tú has tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de transformación tecnológica, Invested, una solución para transformar e invertir mejor con un equipo multidisciplinario en la compañía para invertir mejor los recursos de nuestros clientes. Y un poco sé la relevancia que hace FinTech en este momento y otros temas de tecnología. Y para eso quisiera contarte, coméntanos un poco de FinTech y en otra área también de la tecnología que consideres que esté transformando actualmente nuestro día a día en las vidas nuestras. Sí, gracias, Juanse. Sin duda alguna, el área de servicios financieros quizás era uno de estos sectores de nuestra economía que hace unos años no habían adoptado mucho la tecnología, ¿cierto? Y quizás por ese retraso en la adopción de la tecnología, hoy estamos viendo cómo la coyuntura entre tecnología y el sector financiero está realmente fuerte. Y aquí básicamente vemos lo que es el FinTech, y me consta que Juan y su equipo allá en Scandia están haciendo un trabajo magnífico en esta área. El otro día me comentabas de Invested, la plataforma, y es un concepto muy atractivo. Y el área FinTech, sin duda alguna, es un ecosistema muy grande. Toca temas como la banca, transacciones, bien sean efectivo, digitales, el área de seguros, gestión de patrimonio, operaciones administrativas y también sistema de pagos digitales, por ejemplo. Y si vemos un ejemplo en esta área de pagos, el crecimiento de verdad es tremendo. En China el año pasado, por ejemplo, el volumen de pagos a través de teléfonos móviles, de smartphones, alcanzó 49 trillones de dólares, trillones con T. Una barbaridad en lo que vimos en ese volumen de transacciones. Y sin duda alguna, China es un país que ha dejado el uso del efectivo. La mayoría de los pagos hoy por hoy son a través de todos estos teléfonos móviles, smartphones. Pero en otros lugares, como en países de Europa, en Sudamérica, sin duda alguna, todavía hay una oportunidad de crecimiento en este segmento de pagos muy, muy grande. Para inversionistas creo que esto representa una oportunidad, porque ya vimos lo que ha pasado en China con esa adopción de pagos digitales, y estoy seguro que vamos a ver un poco esta tendencia ocurriendo en Latinoamérica, Europa, aquí en Estados Unidos también. Y los pagos digitales, sin duda alguna, ofrecen muchos beneficios, ¿verdad? Ofrecen conveniencia mucho más fácil que tener efectivo y pagar con efectivo. También ofrecen mucho más seguridad. Ofrecen datos o la colección de datos para las compañías que ofrecen este tipo de pagos, y también tienden a reducir los costos para las empresas. Por eso, el área de FinTech, sin duda alguna, es muy grande y, como mencionaba antes, abarca muchas áreas como préstamos, también trading, crowdfunding, el asset management o la gestión de patrimonio que mencionaba antes. Y por eso creemos que FinTech, sin duda alguna, es un área de inversión importante hoy por hoy. También hay muchos otros temas, Juanse, que no sé si quieres que comente ahorita, el tema de e-commerce y videojuegos que son muy atractivos y que aquí en GlobalX, sin duda alguna, tenemos una convicción muy alta. Sí,
De pronto, por temas de tiempo, quisiera de pronto si nos cuentas muy brevemente algo de esos puntos que anotas en e-commerce, algún punto relevante. Adelante, Pedro. Perfecto, sí, bien cortico, Juanse. Creo que el e-commerce aquí en Estados Unidos, a través de lo que pasó en la pandemia, alcanzó una penetración del 16% del total de ventas de retail, y especialmente vimos un crecimiento en áreas que no acostumbraban a tener mucha actividad en la parte de comercio electrónico. Lo vimos en la parte de compras online, de víveres y de alimentos, donde vimos muchas personas que se vieron en la necesidad de comprar comida online porque querían prevenir contagiarse del virus. También lo vimos en el área de salud con telemedicina. Muchas personas acudieron a esa parte de medicina para tener acceso a servicios en el área de salud, e incluso la compra de vehículos ahora está pasando al mundo online. Todos estos eran sectores que antes de la pandemia tenían menos de 3% de penetración en el área de comercio electrónico y que este año están creciendo a una tasa del 60%. Es decir, está acelerando sin duda alguna la adopción del comercio electrónico. En China, y lo mencioné antes como ejemplo también en el área de fintech, la penetración del comercio electrónico es aproximadamente del 80%. Aquí en Estados Unidos, 16%. 5%, así que también, creemos que estas pocas tasas o bajas tasas de penetración representan una oportunidad importante para los inversionistas que están buscando posicionarse en estas áreas de crecimiento. Gracias, Pedro. Muy interesante. Y pasando un poco a Jeff. Jeff, could you please comment on 2 areas in which you consider that technology is currently reshaping our everyday lives? ¿Reformando nuestras vidas diarias? Sí, claro que sí. Yo pienso que es seguro decir que este año, 2020, hemos pasado la prueba de trabajo virtual y vida virtual. Entonces, la forma en que la tecnología se adapta pasa en un ciclo típico. Al principio se tiene la etapa de adopción temprana. Nosotros que estábamos interesados íbamos a probar tecnología primero que lo hacían otros. Luego la fase de J-curve. ¿Esta qué significa? Que la tecnología sube y empieza a ser un stream. Y luego la última, que son los que adoptan tardíamente. Tal vez la mayoría del crecimiento viene del sector de la mitad. Lo que ha hecho la pandemia y la transformación que hemos visto es que para las tecnologías que han estado durante varios años en la vida virtual, por ejemplo, streaming, el comercio electrónico, los videojuegos, hemos visto que los que estaban afuera de esas tecnologías, entonces empezaron a utilizarlas. Nunca tenían, por ejemplo, una cuenta de Amazon Prime, ahora lo tienen. Nunca tuvieron una suscripción de Netflix, pero ahora sí la tienen. Entonces, ya se ha cerrado el ciclo para ser que se adaptan más que los nuevos. Bueno, también hemos visto nuevas tecnologías que se han avanzado tan rápidamente que se han saltado la primera etapa, la de adopción temprana. Por ejemplo, tecnología en la educación, tecnología en la salud. Y yo sé que muchos en esta llamada, este año hemos experimentado por primera vez nuestra cita médica virtual, o que nuestros niños por primera vez en su vida hayan tenido clases virtuales. Entonces, para estas personas no hubo adopción temprana. 30% de personas alrededor del mundo en los últimos meses no tuvieron otra opción que tomar una cita virtual. No tuvieron otra opción, sino que sus hijos vieran o tomaran clases virtuales. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro, en la adopción de la tecnología, en la salud y en la educación, se va a quedar en este gran crecimiento, porque ya a todos nos forzaron a adoptar esto tempranamente por la situación de 2020. Lo mismo, empresas que nunca habían tenido a sus empleados trabajando desde casa, se enfocaron allí y ahora están trabajando virtualmente. Entonces, hay estas, por ejemplo,
Y WFH es todo lo que tiene que ver streaming, todo lo que tiene que ver con salud, y también es un software para las empresas y en estas áreas que nos permiten a nosotros continuar trabajando durante este tiempo difícil. 76% de los empleadores esperan poder emplear teletrabajo después de la pandemia. 72% de las personas esperan trabajar desde su casa por lo menos 2 días a la semana después de la pandemia. Entonces, al sumar todo esto es el aumento de la digitalización o virtualización en la forma en que trabajamos y la forma en que vivimos nuestras vidas. Nuestro desafío natural es ¿cuál? Entre más conectados estamos más en riesgo, amenazas cibernéticas. Muchas empresas fueron atacadas. Entonces, muchas empresas no estaban preparadas. Va a haber 5 o 10 años o mucho más hasta que podamos llegar a un nivel del 50%. Y el problema de esto es que 2020 nos llegó a algo nuevo. Entonces, todo lo que hemos empezado tan virtualmente, no tenemos nuestras ciberdefensas en las empresas, las formas de operar y cómo van a ser. Entonces, se necesita ciberseguridad y en el AHK para la seguridad. Entonces, la virtualización y la protección de ciberseguridad tenemos que acomodarnos para este mundo virtualizado con las tecnologías que nosotros vimos antes de 2020 y que se han acelerado muchísimo más allá de la etapa de adopción temprana. Thanks, Jeff. Gracias, Jeff. Borja, ¿podrías muy rápidamente, para pasar ya a la parte final, quisiera hablar después de inversiones, ya aterrizar esto, la tecnología al mundo de inversiones, pero muy brevemente contarnos rápidamente algo de robótica o esos 2 puntos donde tú consideras que la tecnología está definitivamente transformando el mundo? Sí. Si me tengo que centrar en 2 áreas en las que considero que está habiendo grandes avances, uno que mencionas tú sería robótica, otro sería salud digital. La parte robótica es lo que nosotros llamamos Industria 4.0. Industria 4.0 se refiere a la 4ª revolución en los medios de producción con robótica y automatización. Creemos que la automatización y la robótica continuarán expandiéndose a medida que estos sistemas se vuelven más baratos, al igual que el resto de la... más fáciles de usar, más accesibles, más seguros, etc. Y pueden responder a muchos problemas globales. A medida que los robots se vuelven más baratos e inteligentes, se vuelven más útiles para otros sectores de fabricación y para muchos servicios en general. Las innovaciones en robótica están ayudando a compensar en cierta medida escasez de mano de obra en algunas regiones, presión de costos, creciente carga de regulación. Creemos que estamos en el comienzo de una era dorada para la innovación en robótica. Esperamos que la automatización no solo sea impulsada por mayores aplicaciones de fábrica, sino que a partir de ahora se vuelva cada vez más importante en el área de los servicios. Por ejemplo, las máquinas que secuencian el ADN, creo que Pedro ha estado mencionando esto, se han vuelto muchísimo más baratas en los últimos 20 años. Y eso hace que el trabajo de sintetizar el ADN sea mucho más viable. Identificamos muchas otras áreas de crecimiento en robótica que no son puramente industriales. Automatización del hogar inteligente, automatización del comercio minorista, del flujo de trabajo del transporte, que también hemos mencionado anteriormente, y eso es solo nombrar algunas. Por tanto, los robots pasan a dominar cada vez más tareas. Por dar algunos datos, más de 2.4 millones de robots industriales están hoy en día operando en fábricas de todo el mundo. Amazon, por ejemplo, tiene más robots trabajando en la compañía que trabajadores temporales en los almacenes. Y entre los robots hay algo que me gustaría mencionar, los drones. Hay muchos que pensamos que son un juguete, pero de hecho van a afectar a toda la industria. Esperamos que el mercado de drones crezca más de 20% anual durante los próximos 5 años y va a crear un mercado de más de 40 billones de dólares, billones con B. Las empresas de infraestructura 5G están empezando a crear sus torres de 5G
con nidos para drones. Por lo tanto, el tema de los drones es clarísimamente una tendencia muy fuerte en robótica. Y el segundo tema de salud digital, y no me extiendo mucho porque sé que estamos un poquito justos de tiempo, al final lo hemos mencionado ya Jeff, Pedro, y ahora lo menciono yo. Salud digital son aplicaciones de tecnología innovadora que tienen el potencial de cambiar fundamentalmente el sistema de atención médica. Y esto va desde la asistencia sanitaria, pasando por I+D, diagnóstico, tratamiento, sistemas, herramientas, hasta la interacción directa con el propio paciente. Por lo tanto, todo el proceso de salud va a estar digitalizándose en los próximos años. Y estas innovaciones van a aumentar eficiencia y eficacia de la atención médica. Y eso dará mejores resultados y menores costos. Por tanto, la salud digital va obviamente más allá del consultorio médico. El mercado de la salud se está convirtiendo cada vez más en un área en el que las grandes compañías tecnológicas que todos conocemos están empezando a enfocarse. Me gustaría poder dedicar un poquito más tiempo a esta parte, pero Juan Sebastián, tú me dices si tengo algún minuto más o si pasamos a la siguiente pregunta. La verdad, muy interesante, Borja, definitivamente todo esto, pero tenemos ya un tiempo más limitado, tenemos unos 10 minutos que quisiera llevarlo a la parte final y es aterrizar todo hacia las inversiones. De hecho, nosotros en Scandia Colombia tenemos un portafolio que invierte en nuevas tecnologías, que ha capturado toda esta tendencia que hemos visto a lo largo del año y que invierte de forma diversificada en diferentes tendencias globales tecnológicas. Y para eso entonces quisiera un poco pasar la palabra a Pedro, que nos cuente, y la pregunta sería ¿cómo un inversionista puede capturar estas megatendencias? ¿Cómo puede capturar en un portafolio de inversiones este tipo de inversiones y qué recomendarías? Sí, Juanse, sin duda alguna creo que ha sido algo que se ha comentado el día de hoy, que esta área de las nuevas tecnologías puede ser una de esas áreas de oportunidades si miramos el futuro y tratamos de posicionar nuestros portafolios de inversión mirando hacia el futuro, no tanto mirando hacia el pasado como muchas otras estrategias de inversión. Tú también tocabas, Juanse, la parte de diversificación. Nosotros proveemos acceso a muchas de estas tecnologías disruptivas que estábamos hablando el día de hoy a través de ETFs, a través de ETFs. Buscamos identificar todas esas compañías en el área de robótica, por ejemplo, y proveemos acceso a las compañías líderes en el área de robótica a través de nuestro ETF de robótica. Lo hacemos de la misma manera en el área de FinTech, en el área de Digital Health, que estuvimos hablando un poco el día de hoy, en el área de e-commerce. Teniendo acceso a todas estas compañías líderes dentro de estos temas individuales, creemos que es una de las mejores maneras de poder capturar la tendencia, porque quizás como inversionistas pueda ser muy difícil a medida que estas tendencias emergen de identificar 1, 2, 3 compañías que sean exitosas dentro de estas áreas, porque sin duda alguna van a haber ganadores y perdedores, como siempre ha sido en la historia. Y es por eso que quizás teniendo acceso a todas estas compañías que tienen exposición a todas las tecnologías que estuvimos hablando el día de hoy, sea la manera más exitosa mirando hacia el futuro. Gracias, Pedro. Jeff, what are the opportunities as an investor and how can we take advantage of those opportunities? Yo pienso que hay muchas oportunidades. Pedro, Borja, hay muchas oportunidades también, las han mencionado ellos, de robótica, energía limpia y otros. Entonces, el desafío, el reto para los inversionistas es cómo se piensa en el rango de estas en el portafolio. Y hay 2 o tal vez 3 ideas que yo tendría en cuenta. La primera es este concepto del ecosistema o una cadena de valor. Lo que significa esto
es que pueda que haya los vehículos económicos a través de los cuales tenemos iDrive, se denominan. Y si yo les pregunto a las personas en esta llamada, ¿en qué invertirían si ustedes estaban buscando los vehículos eléctricos? De pronto dirían Tesla. Es la empresa más conocida en los Estados Unidos, pero también se puede considerar otros, como por ejemplo Limo u otros. Pero realmente uno quiere ir más allá. Uno quiere ir a las personas que construyen o fabrican los sensores, el software, las baterías para esos vehículos. Entonces, el tener acceso a una cadena de valor holística es importante. Entonces, los valores con los ETFs les puede dar 30, 50 empresas involucradas en las que uno ni siquiera se hubiera pensado, con las cuales se podría asociar. Esto de todas maneras dice, bueno, ¿cómo escoge uno entre robótica, energía limpia, ciberseguridad versus la nube? Entonces, allí en iShare nosotros tenemos un ETF, un fondo cotizado de inversión que da todas estas áreas. Entonces, se escoge una y pues se puede tener acceso a cualquiera de las áreas que todos los conferencistas hemos presentado hoy. Esto se denomina tecnologías exponenciales. Es XT, y esta XT es una de las mega tendencias en ETFs en el mundo. ¿Por qué? Es una forma tan fácil de acceder a diferentes temas. 200 empresas a las que se puede acceder en toda la cadena de valor, así como las que estamos hablando hoy. Entonces, por lo general, hemos visto a los inversionistas que toman 20% de su equity para las tecnologías exponenciales y diversificando no solamente en diferentes, sino en diferentes sectores, 200 empresas y críticamente estas que tienen exposición a las grandes empresas de tecnología como por ejemplo Amazon, Apple, Google, Microsoft. Entonces, enfocándose no en estas, sino en las que tienen el potencial para ser los Googles, los Microsoft del mañana. Esto es lo que son las megatendencias. La cadena de valor, tener un acceso, como por ejemplo XT puede tener, y asegurarse que está invirtiendo en los líderes del mañana y no solamente las que ya son los líderes de hoy. Gracias. Thanks, Jeff. Y probablemente rápidamente también, si brevemente, Borja, en un minuto, ¿cómo crees que un inversionista pueda capturar estas oportunidades en tecnología? Sí, al final yo creo que al igual que en cualquier estrategia de inversión, lo que es clave es probablemente la diversificación. Lo que creo es que las supertendencias en un portafolio deben de ser la parte satélite de la asignación a acciones. La parte core va a ser los índices con las acciones tradicionales y la parte satélite puede tener algunas de estas supertendencias. Creo que algo que es importante, en mi opinión, en las supertendencias, invirtiendo en ellas, es tener un horizonte temporal de largo plazo. Es clave. Identificar correctamente las tendencias y entender y aceptar que las tendencias evolucionan a lo largo del tiempo. Por lo que, en mi opinión, la gestión activa aporta mucho valor a la hora de invertir en supertendencias y es en donde a día de hoy Credit Suisse está ofreciendo soluciones para poder tener acceso a las mismas. Al final, las supertendencias no son estáticas, como yo decía al principio, son dinámicas y evolucionan. Y, por tanto, los ganadores de hoy pueden ser obsoletos mañana y los ganadores de mañana quizás hoy ni siquiera existen. Por lo que esa gestión activa que está continuamente buscando los ganadores de cada uno de los supertendencias en las que se está invirtiendo es clave. Y otra cosa clave es invertir en instrumentos que te den acceso a pure players. ¿Qué significa? Compañías que de verdad están con un porcentaje alto, más del 50% de su cuenta de resultados proveniente de esta supertendencia. Porque a día de hoy tenemos todas estas macrocompañías tecnológicas que hacen absolutamente todo y no son puramente las compañías que queremos tener si queremos estar jugando una supertendencia en concreto. Por lo tanto, hay que ser muy específico a la hora de entender qué es largo plazo
y a la hora de entender que la gestión activa y la inversión en pure players es clave para poder tener los resultados que estas supertendencias nos pueden ofrecer en los años a venir. Bueno, no, pues Pedro, Borja, gracias y Jeff, thank you very much. Gracias a todos por conectarse a este panel y a este summit, y sigamos más con nuestro Digital Summit en esta tarde. Muchas gracias. Hace unos meses tuvimos una idea que nació producto de investigación sobre tendencias en innovación financiera, de análisis de mercados y competencia, pero también de retroalimentación de todos nuestros clientes. Una idea con la visión de ser el mejor vehículo financiero para nuestros inversionistas, de una forma fácil, innovadora y simple. Una idea para seguir construyendo la mejor versión de tu futuro financiero, y que desarrollamos hasta convertirla en nuestra nueva experiencia digital estrella. Hoy dimos ese gran paso y lo volvimos realidad. Queremos presentarte nuestra plataforma Invested, una herramienta digital sencilla que a través de una gestión dinámica de ahorro e inversión ayudará a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos a través de estrategias diseñadas por un equipo experto, nuestro Centro Estratégico de Inversiones. Una herramienta con funcionalidades que hacen de la inversión una tarea más sencilla para los inversionistas y que les permite diversificar sus portafolios de una manera más óptima y oportuna de acuerdo a los movimientos de los mercados. Invested es una herramienta que genera eficiencia, que te permite ahorrar tiempo y energía, potenciando y obteniendo mejores desempeños, que mantiene la gestión activa por parte de nuestros expertos y que te permite seguir innovando en tus estrategias de inversión. Consulta ya con tu Financial Planner y haz parte de nuestra plataforma Invested. Scandia. Tomemos decisiones conscientes.